¿Cómo están? Bien, sean bienvenidos nuevamente los que nos visitan por primera ocasión. También saludamos a nuestros hermanos que están por acá de Austin. Bienvenidos nuevamente, hermanos. Reciban un saludo del pastor David. Él se encuentra por allá afuera haciendo una diligencia, el ministerio y personal. Así es que él está por allá afuera y tengámoslo en nuestras oraciones para su regreso cuando esté por acá volviendo a casa. Hoy vamos a hacer un pequeño paréntesis en la serie que hemos estado llevando domingo a domingo de familias fuertes, iglesia fuerte. Aunque vamos a tocar algunos aspectos en el tema sobre la familia, no va a ser tanto parte de la serie. No sé si alguna vez a usted le ha pasado que está en un carro y va en el carro, ¿no? Y llega a un lugar donde hay mucho lodo y se atasca, ¿no? Y se atasca y empieza a darle al acelerador y por más que le da y le da la troca o el carro no avanza, al contrario, se empieza a hundir más, ¿no? O no sé si también les ha pasado que andan manejando y van manejando por un lugar que no conocen y de repente se pierden y llegan a una calle y esa calle pues no tiene salida, ¿no? Y dice uno, chales, ¿y ahora por dónde le doy? Y ya está uno perdido ahí, ¿no? No sé si quizás usted se encuentre en su vida atascado ahora. Y quizás está en una calle o un callejón sin salida donde siente que no avanza, que no importa qué es lo que haga, de plano no avanza, no se mueve, no se moviliza y está confundido y dice, ¿y ahora qué hago? O sea, ¿para dónde le doy? Hoy me gustaría hablarles sobre dos cosas necesarias para avanzar, que ese es el título de la enseñanza. Y quiero pedirle que abra su Biblia conmigo en la carta a los Filipenses, en el capítulo 3. El viernes nuestro hermano Carlos nos hablaba también de la misma epístola a los Filipenses y creo que es Dios hablando a su pueblo porque Dios nos tiene algo para enseñarnos como iglesia local y como los que nos escuchan por las diferentes redes sociales. Hay algo que Dios quiere hablar al pueblo sobre nuestra vida, sobre nuestro avance y sobre nuestra manera de pensar, que Carlos nos compartía ese tema el día viernes, ¿no? Así es que vamos a leer ahí en la carta a Filipenses, en el capítulo 3, y vamos a iniciar en el versículo 12. Dice el apóstol Pablo, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que, todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también nos lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Acompáñenme a orar. Padre, nuevamente venimos a ti y como pueblo nos acercamos, Señor, necesitados de tu guianza, necesitados de tu dirección. Y rogamos, Señor, que seas tú hablando a lo profundo del corazón nuestro, guiándonos, instruyéndonos, Señor. Te ruego, Padre, que abres hasta lo más profundo del ser de mis hermanos y que podamos darte respuestas en todo aquello en lo que tú hoy has de hablar a nuestros corazones. Más allá de la persona que habla, que podamos discernir tu voz por medio de tu palabra en nuestros corazones. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén.
El viernes nuestro hermano Carlos nos hablaba un poco del contexto de la epístola a los filipenses y nos decía que fue el apóstol Pablo quien escribió esta carta a la iglesia en Filipos. El apóstol Pablo, cuando escribió esta carta, ya era un hombre avanzado en edad, ya era un hombre mayor y era un hombre con un gran recorrido en la obra de Dios. El apóstol Pablo era un hombre a quien Dios había tratado y lo había pasado por diferentes situaciones a través de su vida y lo había ido formando, le había ido dando forma en su carácter. Y Pablo era ese hombre a quien Dios llamó y a quien Jesús mismo le entregó el ministerio a los gentiles. Pablo escribe esta carta a la iglesia en Filipos. Y la iglesia en Filipos, por cierto, fue una misma iglesia que él fundó. Él fue el primer misionero que llegó a esa ciudad y esto lo aprendimos durante la serie que vimos de Hechos, la iglesia y su misión. Vimos eso. Pablo, en los versículos que leímos en nuestro pasaje, está haciendo una clara exhortación a la iglesia a la perseverancia. Y esta exhortación no es un simple, échenle ganas, hermanos, sino que la exhortación está empapada de enseñanza y de consejo práctico. Creo que la mayoría de nosotros que hemos estado en un callejón sin salida, nos hemos dado cuenta que el que alguien nos diga, échale ganas, pues espérame, estoy perdido, ¿cómo que le eche ganas? No. Y cuando hemos estado atascados, si alguien pasa y te dice, no, pues échale ganas, ahí la llevas. Pues, oye, necesito ayuda para salir de aquí, ¿no? O sea, no nos sirve de nada un simple échale ganas, ¿no? Necesitamos ayuda para salir de eso. Y eso es lo que Dios hace por medio de su palabra. Y es lo que nos dice el Salmo 119, versículo 105. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. En medio de nuestro estancamiento y de nuestra incertidumbre, Dios envía su palabra para iluminarnos el camino. Y Pablo aquí en esta carta, antes de mostrarle a la iglesia y mostrarnos a nosotros las cosas prácticas sobre la perseverancia, primero establece el fundamento de la vida cristiana. Y eso lo vemos en el versículo 7 del capítulo 3, ahí mismo. Dice el apóstol Pablo, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida. ¿Por qué? Por amor de Cristo. Versículo 8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Observemos el motor que impulsaba a Pablo a vivir una vida perseverando. Y el motor que movía a Pablo era nada más y nada menos que el amor a Cristo. El amor a Cristo es y debe ser el que nos impulsa a vivir. Es el motor que mueve al creyente a vivir su vida. De hecho, este es el primer y grande mandamiento. Carlos nos hablaba de este mandamiento también el día viernes. Y en el Evangelio de Marcos, ahí en el capítulo 12, versículo 29, Jesús está hablando a las personas ahí porque vinieron a cuestionarle y le preguntaron que cuál era el mandamiento, el gran mandamiento. Y Jesús les responde y les dice esto ahí en Marcos 12, 29. Dice, el primer mandamiento de todos es, oye,
Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Si somos sinceros, cada uno de nosotros, los que hemos estado estancados o los que quizás hoy están estancados, y analizamos nuestra vida, nos daremos cuenta que ahí empezó todo. Nuestro amor por Jesús comenzó a enfriarse. Nos hemos distanciado de Él y de alguna otra manera, pero lentamente, perdimos la brújula, perdimos la fuerza y aún el deseo de perseverar. Y la realidad es, hermanos, que este COVID ha venido a evidenciar la frialdad del corazón de muchos creyentes hacia Jesús. Creyentes que se encuentran como un barco a la deriva, sin dirección y sin rumbo. ¿Para dónde van? Para donde los mueva la marea. No hay rumbo, no hay dirección. Pablo nos muestra cómo un corazón lleno del amor de Cristo no se aferra a las cosas terrenales, a las situaciones de la vida, sino que aun aquellas cosas terrenales que no son de beneficio, está dispuesto a perderlas. Su amor por Cristo no le permitía detenerse, no le permitía estar estancado. ¿Por qué? Porque estaba lleno de una pasión ardiente y ferviente por Cristo. Entonces eso lo impulsaba a no permanecer estancado. Lo que mueve al creyente no es lo que tiene, sino a quién tiene. Pablo nos dijo ahí en el versículo 7, pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida. Todo eso que me beneficiaba, yo lo he cedido y lo he tomado como una pérdida. ¿Por qué, Pablo? Por amor de Cristo. La pregunta viene a ser, ¿a quién estimo más? ¿A quién atesoro en mi corazón? Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos enseña cómo nuestro avance depende totalmente de nuestro amor a Cristo. Hay dos cosas necesarias y prácticas para los que hemos creído en Cristo que necesitamos para avanzar en cualquier ámbito de la vida, llámese en el familiar, en el espiritual o en la vida de la iglesia. Recordemos, hermanos, que nosotros, los que hemos creído en Cristo, como hijos de Dios, no buscamos el éxito como el mundo lo busca. El creyente, el verdadero hijo de Dios, su pasión, su deseo es glorificar a Dios. Y el glorificar a Dios parte o inicia con nuestro amor por Él. Y la primera cosa que el apóstol Pablo nos enseña sobre nuestra perseverancia es lo que nos dice ahí el versículo 13. Dice Pablo: hermanos, yo mismo no pretendo
haberlo ya alcanzado. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. El texto nos dice que Pablo tomó la decisión de hacer una cosa, de olvidar. Esa es la decisión que tomó en primer lugar, olvidar. Dice Pablo, yo hago una cosa, olvido. Si hemos de avanzar, debemos olvidar lo que ha quedado atrás. Esto se llame fracasos o se llame logros. Pero la realidad es que es una decisión firme que el creyente tiene que tomar. Si observamos la vida de Pablo, por ejemplo, que de hecho Pablo mismo nos da su historial de su vida ahí en el capítulo 3 en Filipenses, veremos en la vida de Pablo claros y evidentes fracasos, errores. Y un ejemplo está por ahí en el versículo 6 del capítulo 3, que Pablo dice de sí mismo, dice, yo fui perseguidor de la iglesia. Saulo o Pablo fue un acérrimo enemigo de los cristianos. Los perseguía con furia. Y a través del libro de los Hechos vemos cómo se muestra el carácter del apóstol Pablo antes de su encuentro con Jesús. Y lo vemos ahí en el capítulo 8 del libro de los Hechos, en el versículo 3, nos dice Lucas, y Saulo asolaba a la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. En el capítulo 9 nos sigue hablando, nos sigue narrando del carácter de Pablo. En el versículo 1 dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco. Y le dio, a fin de que hallase algunos hombres o mujeres de este camino y los trajese presos a Jerusalén. Pablo, antes de conocer a Jesús, era terrible, implacable, como quizás fuimos algunos de nosotros. Implacables, terribles. Afectamos a nuestras familias con nuestras acciones. Dañamos a nuestras esposas, a nuestros esposos, a nuestros hijos, a nuestros padres. Hicimos de nuestra vida un verdadero desastre. Y eso fue antes de conocer a Jesús. Mas Pablo es un claro ejemplo del poder restaurador de Dios. Y él nos enseña cómo avanzar por encima de nuestros errores, de nuestros fracasos, de nuestro pasado. Hay fracasos que son fruto de nuestra ignorancia y de nuestra incredulidad. El apóstol Pablo, aún él mismo se describe y habla de sí mismo en la primera carta a Timoteo. Él ahí, recordando esto, empieza a dar gracias a Dios y le agradece a Dios porque lo puso en el ministerio a pesar de lo terrible que fue. Y miren cómo se describe Pablo a sí mismo, ahí en el versículo 13 del primer capítulo de la primera carta a Timoteo. Dice Pablo, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad.
La ignorancia es no saber o falta de información o desconocer algo. Pablo sentía un celo contra los cristianos. Se llenaba de ese celo santo que estaba lleno de ignorancia. Desconocía a Cristo. ¿Y cuántas veces nosotros no nos pasa eso? Que nos llenamos de un celo santo lleno de ignorancia y emitimos un juicio sin tener toda la información, sin saber todos los detalles. Emitimos un juicio por nuestras percepciones y, como dicen los argentinos, embarramos la cancha, la regamos, hacemos un regadero. Ahora imaginemos qué hubiera pasado con Pablo si después de su encuentro con Jesús solo hubiera recordado lo que hizo. Si 5 años después de que Pablo tiene ese encuentro con Jesús y se convirtió, si hubiera estado Pablo ahí todo agüitado y decía, híjole, me acuerdo cuando matamos a Esteban, yo estaba ahí y ahí está Pablo golpeándose, ¿no? Híjole, yo estuve de acuerdo en que lo apedreáramos. Yo vi a Esteban cómo era un hombre de Dios, cómo estaba lleno de Dios. Y si estuviera Pablo ahí golpeándose a sí mismo, recordando el llanto de los niños cuando llegaba y arrastraba a los padres de las casas, cuando los sacaba a los cristianos y escuchaba quizás el llanto de los hijos, papi, mami, y los arrastraba a la cárcel sin importarle. ¿Qué hubiera sido de Pablo si hubiese constantemente estado recordando eso? Sin duda, no hubiera sido el hombre de Dios que fue. Y Dios no hubiera podido usarlo como Él quería. Pero Pablo nos dice la clave. Él dice, yo hago una cosa, olvidando lo que quedó atrás. Yo olvido lo que ya quedó atrás. ¿Cuántos matrimonios no avanzan porque no olvidan lo que quedó atrás? ¿Cuántos? Ahí tienes a la esposa que le dice al esposo, todavía no se me olvida cómo me avergonzaste en tu familia aquella vez. Y el esposo le dice, mi amor, pues ya perdóname. Panchito tenía 2 años, ya se casó y nos dio nietos y tú todavía me lo estás echando en cara, ¿no? Ya. Y ahí está. No deja lo que quedó atrás, lo vuelve a echar en cara, no puede avanzar. Recordemos, amados, que el olvidar es una decisión que cada uno de nosotros tomamos. De hecho, la palabra olvidar en el griego quiere decir perder de la mente. Y es como cuando tenemos un recipiente y en ese recipiente echamos muchos papelitos, ¿no? Cuando hacemos algún tipo de rifa o algo que metemos muchos papelitos en ese recipiente, ¿verdad? Y nuestra mente es así, es como ese recipiente que guarda muchas memorias, muchos papelitos. Y sacamos un papelito y pues ahí está el nombre cuando rifamos algo, ¿no? Pero nuestra mente así es. De repente nos saca un papelito, nos saca una memoria. Ahora, la cuestión aquí es ¿qué hago con esa memoria? El llamado es a no enfocarse en esa memoria, a hacerla a un lado, a olvidarla, a dejarla atrás. La vuelves a meter o no sé qué le hagas, pero pues no estar enfocado en esa memoria. Una cosa sí debemos estar conscientes, que no podemos borrar nuestra memoria. No es como la
la computadora o el teléfono, que es si le damos para atrás, delete y lo borramos, ¿no? Nuestra memoria no funciona así. Pero sí podemos decidir no echar esas memorias en cara. No empezar a jugar nuevamente con esas memorias que ya quedaron atrás. Ya se quedaron atrás. Debemos rápidamente desechar esa memoria. Ya quedó atrás. No puedo estar jugando con este pensamiento otra vez. Ya pasaron como 15 años y todavía estoy con lo mismo. No. Como nos decía nuestro hermano Carlos el viernes, somos lo que pensamos. Si empezamos a jugar con esas memorias, ahí nos vamos a quedar. Mis amados, ¿cómo podemos avanzar si venimos jalando un costal de papas del pasado? ¿Cómo vamos a avanzar así? Y lamentablemente hay muchos cristianos amargados por algún daño del pasado y no avanzan. Hoy Dios dice, ya suelta eso, ya déjalo atrás, ya quedó atrás, suéltalo, ya. Perdona y olvida lo que te hicieron, avanza. Decide no volver a traer esa memoria. Ya no juegues con eso. Miren lo que dijo Jesús en el Evangelio de Lucas, allá en el capítulo 9, en el verso 62. Dice Jesús: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. No se puede amar a Jesús y seguirlo siempre mirando atrás. Mucho menos servirlo. ¿Cómo puedes servirlo si estás constantemente mirando atrás? La palabra apto aquí en este pasaje quiere decir apropiado, idóneo, listo para su uso. Y Jesús está diciendo, no estás listo, no estás apto para servirme, para seguirme, si estás mirando para atrás todo el tiempo. Si tienes años en el ministerio, en el evangelio, y te has hecho dueño del ministerio de la banca, quizás esta sea la respuesta del por qué. Todo el tiempo estás mirando para atrás. Todo el tiempo. Y te preguntas, ¿por qué a mí Dios no me usa? ¿Cómo te va a usar si estás mirando para atrás? Cuando él mismo dijo, ninguno que mirando atrás, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto, es idóneo, está listo para el reino de Dios. Ninguno. No hay excepción. Dice un comentarista, el mirar atrás resulta, por cierto, en ir atrás. ¿Se recuerdan lo que le pasó a la mujer de Lot? ¿Recuerdan ese pasaje? Donde el ángel le dio la orden y le dijo, huyan. ¿Y qué le dijo? No miren atrás. Ella ya había sido rescatada del juicio de Dios a las ciudades de Sodoma y Gomorra. ¿Mas qué hizo? Miró atrás. ¿Y qué le pasó? Se convirtió en una estatua de sal. Yo me pregunto, ¿cuántas estatuas de sal hubiera aquí si Dios siguiera usando el mismo juicio?
¿cuántos de nosotros ya seríamos una estatua de sal? En lo natural, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros tenemos una herida? Que pues la herida empieza ya a sanar y empieza a hacer su cascarita, ¿no? Ahí. Y empieza ese proceso natural de la sanidad. ¿Qué pasa cuando nosotros venimos y le rascamos la cascarita y nos la jalamos? Duele, ¿verdad? ¿Y qué es lo que va a producir eso? Pues que se retarde el proceso de sanidad. Y eso es lo que hacen muchos creyentes. Están rascándose constantemente su herida. ¿Qué haciendo? Mirando atrás. Mirando atrás. Y mirando atrás. No se puede avanzar si no se deja lo que ha quedado atrás, atrás. Y el dejar atrás no es simplemente la cuestión de nuestros fracasos, sino también incluye nuestros logros. De hecho, el apóstol Pablo mismo tenía mucho que él podía mirar atrás en cuestión de logros. Pablo había fundado muchas iglesias y otra cosa, ¿cuántas almas no habían venido al evangelio por medio de la predicación de Pablo? Mas Pablo decide olvidar, decide dejar atrás todo eso, no enfocarse en eso. ¿Por qué? Porque este es un peligro para todo ministro, para todo creyente. El mirar cómo Dios me ha usado. Mira cómo Dios me usa, cómo me ha usado. ¿Eso qué es lo que empieza a hacer? A producir orgullo espiritual. Y Pablo dice, yo ya lo dejé atrás, todo eso. Y de hecho, él mismo considera como basura todos sus logros que él tuvo en la carne. Pablo echó todo sobre sus espaldas, atrás, y no miró atrás. Él siguió, continuó. Todo lo que ya se quedó en el pasado, lo que yo fui, lo que yo hice, ya se quedó ahí. Y en el pasaje, esta es nuestra primer parte, el olvidar. Pero no nos quedamos ahí. La segunda parte del pasaje, de lo que Pablo nos dice que él hace y que debemos hacer, es, dice, extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta. Esta es la imagen que nos pinta aquí. Yo suelto el costal de papas de mi pasado, de mis heridas, de mi dolor, de mis fracasos, de mis logros, para avanzar. Lo suelto. Ya no lo vengo acarreando, arrastrando, lo suelto, ya. ¿Por qué? Porque quiero llegar a la meta. Me extiendo. De la misma manera que el olvidar requiere determinación, así igualmente el extenderse requiere determinación, una decisión firme de extenderse. El extenderse tiene la imagen de tratar de alcanzar algo que no se tiene. Cuando yo estaba chico, que era niño, por allá en México, allá en el rancho, mi abuelo tenía un terreno pequeño con una casita y tenía árboles ahí. Tenía guayabos, tenía mandarinas, limas, perdón, tenía naranjas y tenía limones. Y recuerdo que iba con mis hermanos y mis primos y nos metíamos ahí y nos subíamos a los árboles, lo típico de un niño, de un adolescente, ¿no? Que
que anda haciendo eso. Entonces nosotros nos subíamos ahí al árbol y pues a mí me encantan las guayabas. Entonces los árboles de guayaba pues se extienden bastante altos también. Pero resulta que las guayabas más grandes, así que se miraban amarillitas y bien deliciosas, estaban más arriba. Entonces teníamos que subir y para alcanzarla tenías que extenderte para agarrar la guayaba, ¿no? Y esta es la imagen que nos da aquí Pablo de un extendernos para alcanzar algo. Y la pregunta es, ¿para alcanzar qué? Si he de olvidar lo que quedó atrás y me he de esforzar por extenderme, ¿a qué me estoy extendiendo? ¿Cuál es la meta? La meta, mis amados, es ser semejante a Cristo. Esa es la meta. Esa es. No es sacar el campeón que hay en ti. No es que tú seas prosperado, enriquecido. La meta es ser semejantes a Cristo. El apóstol Pablo en la misma carta a los Filipenses, ahí en el capítulo 2, en el versículo 5, nos dice y le dice a la iglesia ahí en Filipos, le dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Ahí en ese pasaje el apóstol Pablo nos habla de que en nosotros haya ese deseo, ese sentir, esa determinación que hubo en Cristo, de que nosotros seamos como Jesús, de que nosotros imitemos a Jesús. Porque él mismo nos describe ahí en ese pasaje qué fue lo que Jesús hizo y dice, hayan ustedes ese mismo sentir. Lo mismo que Jesús hizo, hagan ustedes. Una y otra vez a través de la palabra de Dios se nos dice que lo imitemos. En Efesios, en el capítulo 5, en el versículo 1, dice el apóstol Pablo, escribiéndole a la iglesia en Éfeso, dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Pablo usa la analogía de una carrera en el pasaje de Filipenses para ilustrar cómo debe ser la vida cristiana. El corredor, que viene siendo cada uno de nosotros. Por si no nos habíamos dado cuenta, estamos en una carrera. Y Pablo usa esta analogía de una carrera y de un corredor. Y el corredor es alguien que toma acciones enérgicas, decisivas y agresivas. El corredor se disciplina a ejercitarse diariamente. Se abstiene de algunos alimentos también. ¿Todo por qué? Todo esto lo hace porque hay algo en su mente y hay algo en su corazón que lo mueve. Y lo que hay en su mente y en su corazón es ganar la carrera y recibir el premio. Y esto es lo que el cristiano ha de hacer. Tener una sola cosa en mente. El ser como Cristo. Esa es mi meta. Esa es la visión que yo tengo. Y hacia allá me dirijo. Hacia allá yo me esfuerzo. Ese es el objetivo del creyente. Entonces, nosotros somos llamados a extendernos, a que el carácter de Cristo sea formado en nosotros. Y esto
con acciones prácticas, sencillas. No es ciencia ficción de que nos aventamos como hay en las películas de ciencia ficción, ¿no? Que se avientan o se transforman y ya sale transformado, ¿no? No, acá no es esto. Por ejemplo, si tomamos el aspecto de la familia, como nosotros hemos venido siendo enseñados cada domingo, el varón, como esposos, hemos de extendernos ¿a qué? Amar a nuestras esposas. ¿Cómo? Como Cristo amó a la iglesia. Un amor sacrificial, como el que Cristo mostró por la iglesia. Hemos de extendernos en no ser ásperos con ellas. Miren lo que le escribió el apóstol Pablo a la iglesia en Colosas, ahí en el capítulo 3, en el versículo 19. Le dice Pablo, nos dice a los maridos: amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. La palabra ásperos quiere decir amargar. Habla de hacer que algo se vuelva agrio. Habla de cortar. Ya ves cuando nos cortamos, duele, ¿verdad? O habla de pinchar, de picar. Entonces nos dice el apóstol Pablo que los varones tengamos cuidado de que nuestras expresiones causen amargura en nuestras esposas. Porque a veces esto pasa mucho en el ámbito de los recién casados, ¿no? Donde usted tiene la esposa, está aprendiendo a cocinar, ¿no? Y el esposo pues llega con hambre y quiere comer, y pues la esposa le trae la comida y pues ¿qué creen? O le salió salado, se le pasó de sal, ¿no? O algo pasó. Y entonces el varón tiene que cuidar de no expresarse ásperamente, diciéndole: no hombre, tú de plano nunca vas a aprender a cocinar. O que le diga: así no cocinaba mi mamá los frijoles. Ya agarró una buena dieta, ¿no? Tenemos que ser cuidadosos los varones de no expresarnos así, porque la esposa estuvo ahí esforzándose por preparar el alimento y le echó, como decimos nosotros, toda la carne al asador, ¿no? Le echó todo, le echó muchas ganas ahí, pero pues si no le salió, pues no le salió. ¿Y qué hace el varón ahí? Pues agradece. Gracias, mi amor. Y ahí, comer, tranquilo, agradecido. Cuidar de ser ásperos. Y fíjense que esto lo hablamos en el ámbito de tomar decisiones. Porque es una decisión que el varón tiene que tomar de no ser áspero, de no hablarle con aspereza a su esposa. Y el deseo del varón y la meta y a lo que debe extenderse es a que su esposa vea a Cristo en él. Nosotros como varones entendemos que nuestra esposa no es perfecta, ni nosotros somos perfectos. Pero Cristo, quien es nuestro ejemplo, Él al varón le dice: ámala así como yo te amo. Aunque tú no eres perfecto, yo te sigo amando y yo te sigo cuidando. Y a eso nosotros como varones es lo que somos llamados, a extendernos a eso, a esforzarnos, a decidir no ser ásperos, amarlas.
El apóstol Pedro nos dice también que nos extendamos a vivir sabiamente con ellas. Ahora, la mujer, porque los varones a lo mejor estaban diciendo, ¿y para la mujer no va a haber? ¿O qué? No, sí hay. Todos aprendemos. La mujer ha de extenderse a sujetarse a su esposo. La mujer ha de extenderse a seguir el liderazgo de su esposo. Y quizás aquí a algunas hermanas les toque dar la milla extra, porque a lo mejor el esposo le cedió el liderazgo a la esposa. Y no, hay lo que tú quieras hacemos ya. No, espérate, tú eres la cabeza. Y puede ser que antes venían los niños a la mamá, le decían, mamá, ¿vamos a ir a la iglesia? Y la mamá decidía si sí o no. Ahora ha de extenderse. Pregúntale a tu papá. Ha de ceder el liderazgo al varón, al sacerdote del hogar. Esto obviamente si el varón es creyente. Pero empieza a entrar en orden. Otra cosa en la que la mujer ha de extenderse es en respetar a su esposo. Ha de tener cuidado la mujer en no humillarlo y minimizarlo. Si hemos de avanzar en nuestra vida de matrimonio, debemos extendernos cada uno a lo que está adelante, a la meta. Que Cristo sea visto en nuestra familia, en el ambiente de matrimonio, que pueda olerse ese aroma del amor de Dios en nuestros hogares. No que entren a nuestra casa y casi quieran salir a la carrera corriendo, ay, que voló un plato, un vaso. No. Qué hermoso es el matrimonio cuando el hombre y la mujer, los dos, tienen el mismo objetivo: tener en su hogar un pedacito del cielo. Que ambos trabajan y se esfuerzan. El esposo se extiende por ser como Cristo, la esposa se extiende por ser como Cristo, para que haya armonía en el hogar. Porque esa es la meta, que Cristo sea formado en nosotros. Miren lo que dijo Albert Einstein, pareció muy interesante. Él dijo: locura es hacer la misma cosa una y otra vez, esperando obtener resultados diferentes. Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Sencillo, ¿no? ¿Cómo podemos avanzar y crecer en nuestro matrimonio si nos seguimos tratando igual? ¿Cómo? ¿De qué manera? Oramos porque Dios transforme nuestro matrimonio, mas no olvidamos el pasado. Constantemente le echamos en cara lo que me hiciste. ¿Te acuerdas lo que me hiciste? Y no nos esforzamos por imitar a Cristo. ¿Cómo podemos avanzar así? Mis amados, debemos extendernos y obedecer la palabra de Dios. Este principio no solamente aplica en el ámbito de la familia, piense que también aplica en el ámbito de la iglesia. ¿Cómo podemos correr la carrera del ministerio si no olvidamos y nos extendemos?
si continuamos arrastrando ese costal de papas, no es que en la otra iglesia donde yo estaba me defraudaron, me sacaron hasta el último centavo y ahí venimos arrastrando eso. Mira, si Dios ya te movió de iglesia, de congregación y te guió a otro lugar, es tiempo de olvidar, es tiempo de dejar atrás lo que ya quedó atrás y extenderse hacia la meta. Es tiempo de echar raíces y de recibir el crecimiento que Dios nos da por medio de su palabra. Mis hermanos, ¿acaso seguiremos caminando locamente? Haciendo lo mismo, esperando tener resultados diferentes. Cambiando de iglesia como se cambia de zapatos. Y ahí va brincando de una iglesia, y ahí va brincando a la otra iglesia. Y es que en la otra iglesia me hicieron esto, y en esta iglesia me hicieron esto otro. Y no echa raíces en ninguna parte. ¿Cómo se puede avanzar ahí? ¿Cómo se puede estabilizar en su vida espiritual así? Yo quiero avanzar, pero está brincando de iglesia en iglesia y no echa raíces en ninguna parte. Todo creyente genuino tiene el deseo de pertenecer a una iglesia local y Dios estableció un mandato de congregarse. Mas ¿cómo podemos avanzar si seguimos arrastrando nuestras percepciones del pasado en la iglesia? Seguimos arrastrando lo que el hermano me hizo hace como 5 años, que el hermano me hizo una jugadita que la verdad la traigo aquí todavía. Y ese asunto que me hizo, no, pues no, ¿cómo se la voy a pasar? No. Y ahí lo viene arrastrando. Y ahí viene arrastrando ese rollo. El asunto con seguir arrastrando el pasado es que todo se filtra por lo que nos pasó en el pasado. Todo lo filtramos por esos lentes y no lo filtramos por medio de la palabra de Dios. No se puede emitir un justo juicio con un montón de prejuicios. ¿Cómo? ¿Cómo se puede avanzar así? Si tengo un montón de prejuicios sobre la iglesia, todas son esto y todas son lo otro, y empezamos y venimos y ahí estás viendo esto. No, o sea, tenemos que avanzar, tenemos que dejar atrás lo que ya quedó atrás. Si ya Dios nos guió, sigamos, avancemos, dejemos atrás lo que ya quedó atrás. Porque así no se puede avanzar. Considera esto. ¿En qué te ha beneficiado el seguir arrastrando tu pasado? ¿Cómo te has beneficiado? ¿Cómo ha contribuido eso a tu crecimiento espiritual? ¿Cómo? El apóstol Pablo le dijo a la iglesia en Filipos: yo simplemente una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta. Yo, decía Pablo, esto es lo que hago para avanzar. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué consejo tan más práctico? Y miren lo que dijo el apóstol Pablo ahí en el versículo 15, más adelante. Yo se los leo en la Nueva Traducción Viviente. Dice que todos los que son espiritualmente maduros estén de acuerdo en estas cosas. Si ustedes difieren en algún punto, estoy seguro que Dios se los hará entender.
Pero debemos aferrarnos al avance que ya hemos logrado. ¿Quieres medir tu madurez espiritual? ¿Qué tal andas con el olvidar lo que quedó atrás? ¿Qué tal andas en tu esfuerzo por extenderte a imitar a Jesús? Si te estás aferrando al pasado, ahí puedes ver tu estado espiritual. Por eso no avanzas. Por eso no creces. Recordemos, hermanos, que cuando nosotros pecamos contra nuestro Dios y le pedimos perdón a Dios, ¿qué hace Dios? Nos perdona, ¿verdad? Todos decimos amén a eso, ¿verdad? Nos perdona. Y Dios jamás nos vuelve a echar en cara nuestros pecados. Jamás. Dios decide no acordarse más de nuestros pecados. En el libro de Hebreos, capítulo 8, versículo 12, Dios dice: y perdonaré sus maldades y nunca más me acordaré de sus pecados. Nunca más me acordaré de ellos. Cuando nosotros decidimos olvidar el pasado, lo que nos hicieron, cuando nosotros decidimos perdonar como Dios nos perdonó, estamos imitando a Dios. Nos extendemos a parecernos más y más a Cristo. Y ya no andamos con actitudes de que, no, pues a mí me hizo esto aquel brother, luego lo borro del Facebook. Hasta de mis contactos se va, órale, para Juárez. ¿Se imaginan, amados, si Dios hiciera lo mismo con nosotros? Cuando nosotros fallamos, la verdad, ya nos hubiera borrado del mapa a todos. A todos. ¿Quién podría servirle a Dios? Si Él constantemente nos recordara nuestras fallas y nuestros pecados, ¿cómo le podríamos servir? ¿Cómo? Dios decide olvidar nuestros pecados. Ya fueron pagados en la cruz. Él ya decidió no recordarlos. Él decidió no echarnos otra vez en cara nuestras maldades cuando ya nosotros las confesamos y le pedimos perdón. Pablo decía que los que han alcanzado madurez deberían estar de acuerdo en esto. Porque el que está estancado oye esto y se le atora aquí en la garganta y dice: no, espérame. ¿Cómo me estás diciendo que olvide lo que me hicieron? No te lo estoy diciendo yo, lo está diciendo la palabra de Dios. Pero no lo puede pasar, o sea, se le atora aquí en el cuello. No, ¿cómo? Porque está atorado. Está en un estado de inmadurez. Y este alimento no lo puede digerir. Y se aferra a la idea de, pues yo perdono pero no olvido. Así es que, así yo le doy. Ah, bueno. Ah, vaya. Bueno. Lamentablemente, continuará en un estado de inmadurez
permanente. No porque Dios no lo quiera así, sino porque él o ella no quiso tomar el consejo y el mandato de Dios. Y continuará en sus 40 años aburridos en el desierto, dando vueltas y vueltas y vueltas aburridas en su vida cristiana. Y puede que quede postrado ahí, en ese caminar de inmadurez y de renegar como lo hizo Israel. Amados, no es la voluntad de Dios que esto suceda con sus hijos, con aquellos que redimió, aquellos que compró con su sangre. Dios quiere ver hijos maduros. ¿Quién de nosotros como padre queremos que nuestros hijos permanezcan pequeños, bebés? Que ya tenga 30 años y todavía andas con la tetera. Oye, no. Dios quiere ver hijos maduros que cada día muestran más el carácter de Cristo y que los miran y cada vez se parecen más a Jesús y abundan en el fruto del Espíritu. Su carácter ya es un carácter que tiene reacciones como las de Cristo mismo. Dios quiere llevar a sus hijos ahí. Quiere que avancemos. Es la voluntad de Dios que avancemos. Vamos a estar en pie. Dos cosas necesarias para avanzar. Mis hermanos, espero que cada uno de los que estamos aquí y nos ven, que han creído en Cristo, podamos unirnos a la declaración del apóstol Pablo, que él hizo ahí en Filipenses 3:13. ¿Y qué les parece si la leemos juntos? Si nos la ponen ahí en la pantalla, por favor. Leámosla juntos. Hermanos, ¿está ahí? Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Levanta tus manos al Señor. Este día puede marcar en un antes y un después tu vida. O puede ser un sermón más que tú escuchaste. ¿Qué vas a hacer? Es tiempo de tomar decisiones radicales. Si hemos de avanzar a la meta, a ser como Cristo, es tiempo de olvidar lo que ha quedado atrás. Esto es una decisión personal basada en la palabra de Dios. Decidir no echar en cara el pasado, ni jugar con las memorias del pasado que nos lastiman. Es tiempo de esforzarnos y extendernos adelante en obediencia a Cristo e imitarlo. Dios quiere glorificarse en tu matrimonio, hermana, hermano. Joven, Dios quiere usar tu vida
Mas es necesario olvidar lo que ha quedado atrás. Recordemos que el cambio no llega automáticamente. Tenemos que hacer nuestra parte. Así como el corredor no gana si no entrena, si no se prepara, así nosotros debemos esforzarnos y extendernos a Cristo, a que Cristo sea glorificado en nosotros. Pero una cosa hago, dijo el apóstol Pablo, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Señor, ayúdanos. Que en este día, como iglesia, como pueblo, decidamos obedecer tu palabra, Señor. Ya olvidar lo que ha quedado atrás, Señor. Ya tú nos perdonaste lo que hicimos. Ya hemos perdonado lo que nos hicieron. Señor, que como pueblo hoy decidamos cada uno olvidar lo que ha quedado atrás y hacer de nuestro único sentido de vivir, nuestro único propósito, nuestra única meta, el ser como Cristo, el imitar a Jesús. Señor, gracias por tu inmensa bondad y paciencia para con nosotros, que aún en medio de nuestra debilidad, de nuestra falta de decisión, tú tienes paciencia con nosotros. Gracias, Padre, por tu bondad y tu misericordia para con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, tengan un buen fin de semana. Dios les bendiga.